Naturaleza Paraguay. Este programa es presentado por Productos Náuticos Mercury. En este capítulo de Naturaleza Paraguay, el ave elegida para su estudio será el conocido ñandai, cotorrita sociable y muy ruidosa. El árbol del cual le hablaremos en esta ocasión será el ñandupaguazú, de muchas propiedades curativas, especie de la región oriental, encontrándose con mayor frecuencia en la cuenca del río Paraguay. Y visitaremos Campo Vía, lugar histórico donde el ejército paraguayo libró una importante batalla durante la Guerra del Chaco. Este bloque es presentado por Productos Náuticos Mercury. Nombre científico: Nandaius nendai. Castellano: cotorra cabecinegra o cotorra nandai, ñandai. Guaraní: ñandai. Otros nombres: aratinga ñandai. El ñandai es un ave citasiforme de la familia Citasidae de América del Sur, y su distribución abarca el suroeste del Brasil, el sureste de Bolivia, Paraguay y parte central de Argentina. Los típicos ecosistemas de estas aves son las sabanas arboladas, sabanas de palmares y los plantíos. Los adultos de la cotorra cabecinegra miden entre 30 y 35 centímetros y alcanzan un peso de hasta 140 gramos. Su plumaje es de color verde, la cabeza y el pico son negros, formando un capuchón, de ahí su nombre común. La parte superior del pecho y algunas plumas de sus alas son azules. Sin embargo, las plumas que cubren sus patas son rojas. Tienen un anillo gris alrededor del ojo, de color marrón oscuro. No presentan variaciones en la fisonomía externa, o sea que tanto hembras como machos son iguales de color y tamaño. Los juveniles tienen menos plumas azuladas, la cola más corta y las patas más oscuras. Los ñandai son aves sociables. Típicamente se las observa en grupos y son muy ruidosas, ya que al levantar vuelo cantan muy fuerte, produciendo un chirrido propio de las cotorras.
Se alimentan en cultivos de girasol, sorgo, maíz. También comen frutas, semillas y granos. Comen tanto en los árboles como en el suelo, donde pasan la mayor parte del día consumiendo sus alimentos ruidosamente en grandes grupos que pueden llegar hasta más de 50 individuos. Frecuentemente comparten con otras especies de aves y cotorras. Se las encuentra siempre en las cercanías de establecimientos rurales. El Nandayus nendae nidifica en huecos y cavidades de troncos de árboles, palmeras y postes, poniendo de 2 a 4 huevos, los cuales tienen 25 días de gestación. Y los pichones abandonan el nido a las 8 semanas de edad. El ñandai, en otros tiempos, fue un ave muy vendida sin control como mascota, y su población estuvo en peligro, estando hoy catalogada en el apéndice 2 del CITES, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Hoy, nuevamente en Paraguay, su población es estable y fuera de peligro. Entre sus amenazas podemos citar la deforestación de los árboles y palmares. Nombre científico: Genipa americana, castellano, caruto, granado, guaraní, ñandupaguazú. El ñandupaguazú es un árbol que siempre se lo encuentra verde y forma parte de las galerías boscosas de América. Está distribuida principalmente desde los bosques de la Florida hasta la parte central y oeste de la Argentina. Posee una altura pequeña a mediana, de 6 a 20 metros. Su tronco es cilíndrico, recto con unos 30 a 70 centímetros de diámetro, a la altura del pecho. De color grisáceo y muy liso, presenta arrugas horizontales y es de color marrón al ser raspada. La corteza interna es amarillenta y blanda, con textura arenosa. Goza de unas ramas largas y casi horizontales, y forman una copa ancha, con follaje dispuesto en estratos distintos. Sus hojas están agrupadas en los extremos de las ramitas gruesas. Las ramitas tienen anillos en los nudos. Las hojas de la Genipa americana son opuestas, coriáceas y de forma ovada, pero con la parte más ancha hacia el ápice. Mide de 10 a 30 centímetros de largo, por 3 a 10 centímetros de ancho, con las puntas largas y el borde entero de color verde a verde oscuro lustroso, pelosas en el embés. En la base de las hojas jóvenes hay 2 estípulas puntiagudas de 1 a 1,5 centímetros de largo. La inflorescencia del caruto es una cima terminal de 5 centímetros de largo, con flores grandes tubulares blanco-amarillentas de 2 a 5,4 centímetros de largo, y la corola con 5 lóbulos extendido de 5 a 6 centímetros de diámetro y 12 milímetros de ancho. El fruto es una baya globosa o elipsoide anaranjada, comestible, de cáscara gruesa, de 5 a 12 centímetros de largo y de 4 a 6 centímetros de ancho, con 40 a 80 semillas, las cuales son fibrosas, de 8 milímetros de largo y 9 milímetros de ancho,
y 2 milímetros de grueso. Estas son blancas y al secar se vuelven de color negro. Este árbol es una especie de la región oriental, encontrándose con mayor frecuencia en la cuenca del río Paraguay. Prefiere los suelos arenosos, habitando más los sitios elevados y abiertos. A menudo también se encuentra a lo largo del río Jejuí-Guazú y otros ríos de la región oriental. El ñandupaguazú crece muy rápidamente y produce frutos en 3 años, aún en campos inundados. Aunque puede ser plantado, es más frecuente su dispersión por animales y agua. Es un buen árbol ascendente para alcanzar a otros árboles. La madera del granado es de color crema, con el duramen amarillento claro, algo parduzco y con ciertas tonalidades violáceas. Es semipesada, 660 kilogramos. Es fuerte y fácil de trabajar. Es apta para la ebanistería, carpintería interior, mueblería, chapas decorativas y mangos de herramientas. En Paraguay se lo emplea muy poco. El ñandupaguazú se cultiva por su fruta comestible, para bebidas refrescantes y agrias, mermeladas, helados y polvos azucarados. En medicina tradicional es útil para tratar ataques del micropescandirú en la zona amazónica y en infusión es utilizada como remedio contra la bronquitis. Los indígenas sudamericanos utilizan este colorante para pintarse el cuerpo, realizarse tatuajes y protegerse contra los insectos. El teñido es permanente, pero solo afecta las capas externas de la epidermis. Así pues, cuando la piel se renueva, la mancha desaparece en unas 2 semanas. Las frutas poseen también propiedades bactericidas y gemicidas. Las flores rinden un néctar aprovechado por las abejas. La principal amenaza de la genipa americana es la deforestación para uso de leña y carbón. La victoria en Pampa Grande y Pozo Favorito fue la segunda en importancia luego de Boquerón por la cantidad de prisioneros capturados, y el comando paraguayo se convenció de que estábamos en condiciones de llevar a cabo una ofensiva general e inició de inmediato su preparación con la participación de todo el ejército paraguayo con intenciones de envolver al grueso del ejército enemigo. La ofensiva paraguaya se desencadenó el 23 de octubre de 1933 con ataques en todo el frente de batalla. Estos enfrentamientos, casi diarios, obligaron a los bolivianos a retroceder en todas sus posiciones y a suspender la ofensiva que estaban preparando. Los ataques paraguayos fueron ejecutados generalmente en forma de asaltos sorpresivos, sin apoyo de artillería, a cualquier hora del día. La lucha fue encamisada en todas partes. Los contraataques bolivianos, con fuerte apoyo de la artillería y de morteros, fueron sucesivamente rechazados. Las pérdidas fueron fuertes en ambos bandos.
Las unidades paraguayas demostraron gran movilidad, marchando, combatiendo, construyendo sendas o picadas, a pesar de la deficiente alimentación, consistente casi exclusivamente en carne conservada, galleta dura y enmohecida, y para beber, cocido, tereré o mate amargo. La situación del ejército boliviano se fue volviendo cada día más angustiosa ante sus continuos repliegues, acosados permanentemente por los combatientes paraguayos. Kunt no se decidió a ordenar la retirada general que hubiera sido la salvación del ejército boliviano, y ante esta actitud, el general Estigarribia ya estaba seguro de la victoria. Durante 2 meses, la presión paraguaya prosiguió en todo el frente, en los costados, y luego salió en la retaguardia del enemigo, encajonando a los bolivianos en un espacio reducido, sin posibilidades de maniobrar ni de efectuar nuevos repliegues. El 10 de diciembre, el Regimiento San Martín, integrado por soldados argentinos, logró la hazaña de capturar 2 tanques bolivianos. Para el 11 de diciembre, toda posibilidad de fuga de los bolivianos había fracasado. Y a partir del mediodía, comenzaron a rendirse ante la intimación paraguaya. Los comandantes bolivianos de la 4ª y 9ª División no tuvieron otra opción más que capitular. El material capturado fue enorme y sirvió al Paraguay para armar a nuevas unidades, que a esa altura de la guerra ya carecía de fondos para hacer nuevas adquisiciones. La victoria de Campo Vía, fruto de una concepción estratégica perfecta, produjo inmenso júbilo en el Paraguay, ya que significaba la destrucción de la mitad del ejército boliviano, la captura de importante material bélico, el desprestigio definitivo del mando enemigo y la desaparición del peligro de un avance boliviano hasta el río Paraguay. La seguridad de una victoria en la guerra se acrecentó en el espíritu de todo el pueblo paraguayo. Gracias al éxito de la maniobra, Estigarribia fue ascendido a general de división sobre el campo de batalla, mientras que por el lado de Bolivia, Kunt fue destituido como comandante en jefe y el coronel Peñaranda, quien logró escapar de Campo Vía a tiempo, junto a otras unidades, fue promovido a general de brigada y reemplazó al alemán en sus funciones. Cuando se supo la noticia de la rendición de 2 divisiones, una ola de estupor se extendió por toda Bolivia, y para el presidente Salamanca, esta derrota representaba el derrumbamiento de todos los anhelos de reivindicación en el Chaco. Campo Vía, picada de Lilla, Moco y división y Rendijagüe. Upebio ye hoy soldado mimi, bayoneta y popeo y agarrapá. Cañada, Tarija, Saavedra, Muñoz, Cabezón, La China, Ñan de Gloriana. Umi, Aba, Ipeo, Seguió, Moñá. Rejecha, un boburo, camisa, lomo. Taroba, pava, petape, pucure y pitare, cuera, gendero, plomo. El 15 de agosto y Corapicuiba, en Divejo a unos 1000 bolí.
Hay brillante avance mitad Paraguay, hoy mágico hay del Parapití. Au peisa cumplido en Bojapu, jornada en Bojapu, estrella iba ubape. O güey gente hay potilleraña, anderu bichape y presilla coape. Au pe barechema y maba y viporape, ayer ureto y embratení. Ya hay pollo pumbiñan hermano fuera, hoy una vagina del Parapití. Naturaleza Paraguay. Este programa fue presentado por Productos Náuticos Mercury.